Ya chicos, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Ya, vamos a iniciar con la segunda hora de nuestra clasecita de lengua y literatura. ¿Ya? Empezamos la segunda hora con este tema. ¿Sí? En este caso vamos a hablar sobre sobre la función de las oraciones subordinadas adverbiales. ¿Ya? Vamos a empezar como siempre, por estas preguntitas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a empezar respondiendo a las preguntas. ¿Qué nos dice? ¿Qué caracteriza a una oración subordinada? ¿Ya? Esa es la pregunta que se nos plantea en el librito, ¿sí? Estamos con esta pregunta. ¿Qué caracteriza a una oración subordinada, chicos? ¿Sí? En esta clase veremos que la oración subordinada o la principal característica de de la oración subordinada es que una oración subordinada es una oración que depende de otra oración, ¿sí? Es decir, depende de una oración principal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que la oración subordinada se va a caracterizar ¿por qué? Por ser una cláusula que no puede constituir una frase completa por sí sola. ¿Ya? También se va a caracterizar por estar unida a la oración principal mediante una conjunción subordinante, ¿sí? Entonces, más o menos una oración subordinada es una oración que depende de otra oración mediante una conjunción, ¿ya? Más adelante ya lo vamos a ver y lo vamos a tener más claro. ¿Sí, chicos? ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la segunda pregunta? Vamos con esta preguntita de aquí y nos dice lo siguiente. ¿Qué tipos de adverbios conoces? ¿Ya? Aquí estamos hablando de adverbios, ¿no es cierto? ¿Qué serán los adverbios? ¿Sí? Nosotros tenemos muchos tipos de adverbios, ¿no es cierto? Vamos a empezar, ¿sí? Si ustedes recordarán, tenemos los adverbios. Pongámosle solo a, ¿ya? Adverbios de afirmación o negación. ¿Qué más tenemos? Adverbios de cantidad, adverbios de duda, ¿sí? Adverbios de tiempo, etcétera, ¿sí? Tenemos muchos adverbios, ¿no es cierto? Más adelante vamos a estar viendo cada uno de ellos, ¿ya? Por el momento vamos a quedar ahí con las preguntitas. Vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Cuál de las siguientes oraciones no es una oración compuesta, perdón? ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? El literal A. Me alegra jugar fútbol en el recreo. ¿Sí? Aquí estamos hablando, recordemos chicos, ¿de qué? Oración compuesta. ¿No es cierto? Estamos hablando de la oración compuesta. El primer literal nos dice, me alegra jugar fútbol en el recreo. El literal B nos dice, es un nombramiento que traerá mucha controversia, ¿ya? Y el literal C nos dice, vino caminando desde donde trabaja, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes no es una oración compuesta? ¿Sí? ¿Quién me dice cuál de estas no es una oración compuesta? ¿Sí? ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál no será, chicos, una oración compuesta? Ya, a ver. Una oración compuesta, chicos,
Una oración compuesta es una oración que se forma de dos o más oraciones, ¿sí? Eso es una oración compuesta, chicos. Es una oración que se forma de dos o más oraciones. ¿Ya? El literal A que nos dice me alegra jugar fútbol en el recreo. ¿Ya? Solo tenemos una oración. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá? Es un nombramiento que traerá mucha controversia. Vino caminando desde donde trabaja. ¿Sí? ¿Cuál no es una oración compuesta, chicos? Es el literal A, ¿no es cierto? Esa no es una oración compuesta, ¿ya? Porque acá nos habla de un nombramiento y luego nos habla de lo que traerá este nombramiento, de una consecuencia. Mientras acá dice que vino caminando, pero nos dice que vino caminando desde donde trabaja, ¿sí? Nos están dando dos, oraciones, dos ideas, ¿ya? ¿Qué nos dice la segunda pregunta? ¿Cuál es, cuál es la función principal que cumple un adverbio dentro de la oración gramatical? ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál es la función principal que cumple un adverbio dentro de la oración gramatical? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál será, chicos? La función principal, ¿sí? ¿Cuál es la función de un adverbio, chicos? La función de un adverbio, o bueno, los adverbios son palabras, ¿no es cierto? Que tienen como función principal modificar o complementar un verbo, ¿sí? Un verbo o un adjetivo o incluso otro adverbio, ¿ya? ¿Sí? Eso sería la función principal, ¿sí? Estos adverbios nos demuestran cómo, nos demuestran qué, nos demuestran por qué, nos demuestran dónde, nos demuestran cuándo, etcétera. ¿Sí? Esa es la función de los adverbios, ¿no es cierto? Sí, existen, como recordábamos antes, existen muchos tipos de adverbios, como adverbio de lugar, adverbio de tiempo, adverbio de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de un adverbio de tiempo, digamos, de un adverbio de tiempo, ¿cuál sería un adverbio de tiempo? Por ejemplo, hoy, mañana, ayer, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estas palabras son un adverbio dentro de una oración. Por ejemplo, yo digo, hoy yo voy a trabajar, pero mañana no, ¿ya? Una idea bastante peculiar que nos dicen de los adverbios es que los adverbios tienen la posibilidad de cambiar todo el sentido de la oración, ¿sí? Porque si yo digo, el día de hoy voy a trabajar, pero mañana no, ¿sí? Estamos claros ahí con la idea, pero si yo digo, el día de voy a trabajar, pero hoy no, ¿sí? Es como que no tiene sentido. Entonces los adverbios son los que le dan sentido o le hacen perder sentido a la oración, ¿sí? Por ejemplo, un adverbio de lugar. ¿Cuál será un adverbio de lugar? Por ejemplo, aquí, ahí, allí, ¿sí? Encima, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos, ¿y dónde dejaste la computadora? La dejé encima del velador, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería un adverbio de lugar. ¿Sí? Hay los adverbios de cantidad también, ¿no es cierto? Que nos dice más, por ejemplo, bastante, poco, etcétera. ¿Sí? Los de cantidad, los de afirmación y negación. ¿Sí? Por ejemplo, el sí y el no.
El sí y el no es lo que le dan sentido a una oración también, ¿no es cierto? Cuando decimos sí a algo o no a algo, ¿verdad? Eso sería afirmación o negación, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? En afirmación podemos tener cierto, verdad, etcétera, ¿no es cierto? Y en negación, nunca, jamás, etcétera, ¿no es cierto? Esos serían los adverbios, chicos. ¿Ya? Entonces, esa es la función principal de un adverbio dentro de una oración. Es lo que le da el sentido a la oración, ¿no es cierto? Esa sería la función principal. ¿Ya? Vamos a leer un poquito el texto que se nos presenta aquí para entenderlo de mejor manera. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Las oraciones subordinadas adverbiales cumplen las mismas funciones que un adverbio. ¿Sí? ¿Sí? Ojo con esta idea, chicos. Las oraciones subordinadas cumplen las mismas funciones que un adverbio. ¿Ya? A algunas de ellas se las puede reemplazar por un adverbio y reciben el nombre de oraciones subordinadas adverbiales, las cuales funcionan como complementos circunstanciales, ¿sí? Del verbo en la oración principal. ¿Qué nos dice? Observa los ejemplos del siguiente cuadro. Entre paréntesis está el adverbio que puede reemplazar a la oración subordinada, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos algunos tipos de adverbios, ¿sí? Que lo habíamos hablado anteriormente. Tenemos de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver el de tiempo que nos dice. El plomero vino cuando le avisaron. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Entre paréntesis está el adverbio que puede reemplazar a la oración subordinada. ¿Sí? ¿Cómo se lo podría reemplazar a esto? El plomero vino entonces. ¿Sí? En un adverbio de lugar. Nosotros iremos donde tú quieras. ¿Cómo podemos reemplazar el donde tú quieras? Allí, ¿no es cierto? ¿Y cómo quedaría? Nosotros iremos allí. Vamos con el adverbio de modo. Fabiola estudió como le dijeron, ¿sí? ¿Cómo podemos reemplazar esta frase? Así, ¿no es cierto? Fabiola estudió así. Y de cantidad, ¿qué tenemos? Roberto y Mercedes gastaron cuanto quisieron. ¿Cómo reemplazamos cuanto quisieron? Lo reemplazamos con mucho, ¿verdad? Ya. Entonces nos quedaría que Roberto y Mercedes gastaron mucho. Vamos a anotar aquí, vamos a borrar primero para que se pueda comprender, ¿ya? Y vamos a ver, no sé si tengo acceso a una pizarra, chicos. Déjenme ver. Déjenme ver, déjenme ver. Creo que no tengo acceso, chicos, a una pizarra para ahí anotarles. No. Bueno, vamos a anotarlo acá entonces, ¿ya? ¿Ya? Vamos con el primero de tiempo, chicos, con este de acá. Aquí nos dice, el plomero vino, ¿sí? ¿Qué dice? Cuando le avisaron,
¿sí? Al cuándo le avisaron podemos reemplazarlo por el adverbio, ¿no es cierto? Y nos quedaría vino entonces, ¿sí? En el segundo del lugar, ¿qué nos dice? Nosotros iremos donde tú quieras. Donde tú quieras lo podemos reemplazar con el adverbio allí. El tercero, que nos habla sobre el adverbio de modo, nos dice Fabiola estudió como le dijeron, es decir, estudió así. Y el último, que es el de cantidad, nos dice Roberto y Mercedes gastaron cuanto quisieron, ¿no es cierto? Es decir, gastaron mucho. ¿Ya? Entonces, ese sería cómo quedaría nosotros em, para nosotros tener una oración subordinada adverbial. Aquí tenemos la primera, ¿no es cierto? El plomero vino entonces, ¿no es cierto? Aquí tenemos, el plomero vino entonces. ¿Qué más? Nosotros iremos allí. Fabiola estudió así. Roberto y Mercedes gastaron mucho. ¿Sí? Entonces, eso sería, chicos. ¿Ya? Y así quedaría las oraciones. Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué nos dice? Sin embargo, no todas las subordinadas adverbiales pueden ser reemplazadas por un adverbio, ¿sí? Es decir, hay excepciones, ¿no es cierto? La razón es muy simple, dice. No hay un adverbio individual que, que signifique el sentido de todas las oraciones subordinadas. A este tipo A este tipo de oraciones se las llama adverbiales impropias, ¿ya? Y son las siguientes, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. La primerita tenemos por acá, es la causal, ¿no es cierto? Aquí la tenemos. ¿Qué expresa? Dice que expresa el motivo por el cual ocurre lo expresado en la oración principal. Y los nexos pueden ser por qué, cómo, qué, puesto que, gracias a qué, ya que. ¿Ya? Y los ejemplos, vamos con el ejemplo del causal. ¿Sí? Dice, el delantero anotó un gol porque el arquero soltó el balón. ¿No es cierto? Es decir, toda esta parte de aquí nosotros no la podemos reemplazar por un adverbio, ¿verdad? Porque si se imaginan, ¿cómo le reemplazaríamos, chicos? El delantero anotó un gol así, ¿no? ¿Verdad? Porque esta oración nos está tratando de dar a conocer por qué el arquero, eh, por qué el delantero anotó un gol, ¿no es cierto? Nos está dando un motivo, ¿verdad? Sí, como lo veíamos acá. Nos está dando un motivo y ese motivo no se lo puede reemplazar, ¿ya? Vamos con el final. El objetivo de lo expresado en la principal, dice. Esto expresa el final. Podemos encontrarnos con los siguientes nexos. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿A qué? ¿No es cierto? Como ejemplo tenemos, fui al dentista para que me sacara la muela, ¿verdad? Aquí utilizamos el nexo para qué. Sí, estamos explicando el objetivo de ir al dentista, ¿no es cierto? Estamos diciendo que fuimos al dentista no porque sí, ¿sí? Sino porque queríamos sacarnos la muela, ¿verdad? Vamos con el condicional. ¿Qué nos expresa el condicional? Nos expresa la condición para que ocurra lo expresado en la principal, ¿no es cierto? Y los nexos son sí, cuando, a menos que, en caso de que, etcétera. ¿Ya? Y el ejemplo que nos proponen aquí es el siguiente.
Compraré las entradas si salen a la venta pronto. ¿Sí? Aquí tenemos el nexo causal, ¿cierto? Sí. Es una condicional, ¿no es cierto? Compraré las entradas solo si, nos dice, solo si salen a la venta pronto, ¿sí? Entonces, lo que está de azul, chicos, es imposible reemplazarlo por un adverbio. Es por ello que todas estas oraciones son las oraciones adverbiales impropias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se las puede reemplazar por un adverbio. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, espero que todo esté claro. Vamos a pasar con la siguiente hojita. ¿Ya? Tenemos el siguiente que es la oración consecutiva. Nos dice que señala la consecuencia. Ya, perdón, chicos. Señala la consecuencia de lo que se refleja en la oración principal mediante los siguientes nexos como así pues, por tanto, de modo que. Por consiguiente, luego, de tal forma que, etcétera. ¿Sí? Un ejemplo nos dice, la doctora explicó tan bien que todos entendimos. ¿Ya? Entonces, esto también es imposible reemplazarlo por un adverbio, ¿no es cierto? Porque nos está señalando la consecuencia de que la doctora nos haya explicado cierto tema. No podríamos reemplazarlo, por ejemplo, con la doctora explicó bien. Bien no es un adverbio. La doctora explicó así, ¿sí? No, porque nosotros queremos decir que explicó bien, ¿no es cierto? Entonces eso no se lo puede reemplazar. Vamos con la siguiente, que es la concesiva, ¿ya? ¿Qué nos dice? Dificultad para que ocurra lo que expresa la principal a través de los siguientes nexos. Aunque, a pesar de, aun cuando, etcétera. Ejemplos. Iremos a jugar aunque llueva toda la tarde. ¿Ya? Ese sería un ejemplo. Aunque llueva toda la tarde, tampoco lo podemos reemplazar por un adverbio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando de decir que pese a cualquier situación, nosotros vamos a ir a jugar. ¿Ya? Entonces, no se lo puede reemplazar. Vamos con la siguiente, que es la comparativa, que expresa la comparación con lo que dice la oración principal a través de los siguientes nexos. Más que, menos que, tal como, tal cual, etcétera. Vamos a leer un ejemplo. Luis tiene más carácter que sus hermanos. ¿Ya? Que sus hermanos es imposible nosotros reemplazarlo, ¿verdad? Reemplazarlo por un adverbio. No podemos hacer eso, ¿cierto? Vamos con el siguiente punto, ¿ya? ¿Qué nos dice? Aquí nos da a conocer, chicos, un proceso para reconocer las oraciones subordinadas adverbiales. Primero nos dice que debemos subrayar los verbos, ¿no es cierto? Subrayar los verbos. Ejemplo. Mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente. Los estudiantes de noveno año aprobaron el curso tal como lo hicieron. Es decir, subrayan los verbos, ¿no es cierto? Aquí tenemos del verbo viajar, del verbo sufrir, del verbo hacer y del verbo aprobar. ¿Ya? Vamos después a identificar el nexo. ¿Ya? Y lo vamos a resaltar con otro color. ¿Qué nos dice? Mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente, ¿ya? Y los estudiantes de noveno año aprobaron el curso tal como lo hicieron el año anterior, ¿sí? ¿Qué nos da, qué peculiaridad tenemos? ¿Qué peculiaridad tenemos nosotros
¿O entendemos hasta aquí nosotros de estas oraciones? ¿Sí? Nosotros entenderíamos que primero nosotros vamos a identificar los verbos y vamos a tener dos o más. En la mitad de estos verbos va a estar el nexo, ¿no es cierto? Ya. Vamos con el tercer paso que dice reconocer la oración subordinada y la vamos a colocar entre paréntesis. Mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente y los estudiantes de noveno año aprobaron el curso tal como lo hicieron el año anterior. Es decir, a partir del nexo empieza la oración subordinada. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Verificar si se la puede reemplazar por un adverbio. Ejemplo, mis padres viajaron a Babahoyo cuando mi abuelita sufrió un accidente. Mis padres viajaron entonces. ¿Sí? Aquí tenemos la oración adverbial propia. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Los estudiantes de noveno año aprobaron el curso a pesar de que estuvo muy difícil. ¿Sí? Es decir, a pesar de que estuvo muy difícil, no se la puede reemplazar por un adverbio. Entonces es una oración subordinada adverbial impropia, ¿no es cierto? La clase de adverbial impropia la identifico a partir del nexo utilizado y del sentido que la subordinada aporta a la principal. En este caso nos dice que es concesiva, ¿sí? Es decir, presenta una dificultad para que ocurra lo principal, ¿no es cierto? Entonces, chicos, esas serían las oraciones subordinadas, ¿sí? Vamos a practicar con este ejemplito de aquí. Dice, Luis Eduardo come mucho, ¿sí? Entonces aquí nos piden que sustituyamos el adverbio de la oración con una oración subordinada adverbial, que nos dice, Luis Eduardo come mucho. Luis Eduardo come todo lo que desea, ¿sí? ¿Qué dice acá abajo? La secretaria trabajó enseguida. Podemos reemplazarla con cuál podría ser. Por ejemplo, la secretaria trabajó. En vez de enseguida, ¿qué podemos poner, chicos? Trabajó muy rápido, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Sara estudiaba, estudiaba. Sara estudiaba repitiendo oraciones, ¿sí? Esa sería la segunda. Vamos a ponerla acá, ¿ya? Sara estudiaba repitiendo oraciones. Es decir, Sara estudiaba de esta forma, ¿ya? ¿Qué más? Encontraron las llaves allá. Encontraron las llaves en la parte de afuera de la casa, ¿sí? Y por último nos dice, mi padre trabaja excesivamente, ¿sí? Mi padre trabaja de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces así nos quedarían las oraciones. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería la función de los adverbios, ¿sí? En una oración. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, ¿sí? En resumen, se trata de sustituir, ya sea los adverbios por oraciones más largas, como lo hice en este momento, o también oraciones largas, sustituirlas por adverbios muy pequeños. ¿Verdad? Entonces, chicos, esa sería la clase del día de hoy. Vamos a quedar hasta ahí por el momento y la siguiente clase vamos a continuar con una clase y con un tema nuevo. Ya, chicos, espero que
tengan un excelente inicio de semana y que les vaya muy, muy bien. ¿Ya? Que pasen bien, chicos. Hasta luego.